El título dice, la mies es mucha, es decir, la cosecha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Diga conmigo, toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar pues al Señor de la mies es la cosecha, que envíe obreros a su cosecha. Amén. Lo primero que dice esta palabra es que Jesús estaba enseñando, que pasaba por un lugar, por un pueblo y predicaba el evangelio del reino, y dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nosotros si leemos la palabra de Dios, la Escritura, podemos ver que hay un montón de personas que han tenido dolencia, que han tenido enfermedades, como el otro día el pastor hablaba de la vida de Job, que en una parte sufre un montón de cosas, le vienen enfermedades, dolencia, pierde la vida de sus hijos, los animales, todo lo que tenía. Si vemos la vida de José, también es un hombre sufrido, que sus propios hermanos intentaron matarlo, venderlo y hacer un montón de cosas malas. Pero después, cuando viene Jesús en el Nuevo Testamento, podemos ver cómo Él sana un montón de enfermedades y de dolencias de la gente. Personas que estaban ciegas, personas mudas, paralíticos, libera endemoniados y todas esas cosas. Y dice que Él sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Y cuántas veces hoy en el pueblo de Dios hay gente con dolencia y con enfermedades? ¿Cuántas veces nosotros pasamos una enfermedad, pasamos una dolencia? Pero dice que Dios iba predicando y sanando toda dolencia y toda enfermedad. Así que tenemos que creer que Dios va a venir a nuestras vidas con una palabra a sanar nuestras enfermedades y nuestras dolencias. La enfermedad quizá que estamos atravesando, la dolencia que tenemos, se va afuera porque Dios trae sanidad a nuestra vida. Dios es el Dios de los milagros. Amén. Ayer cuando estábamos en la fiesta con el pastor, había un chico y estuvimos un tiempo para hablar con él y el pastor le decía, tenés que creer porque Dios puede hacer un milagro. Y eso es lo que nosotros en este tiempo tenemos que aprender a creer, que Dios siga haciendo milagros y que puede hacer un milagro en nuestras vidas. Amén. Sigue la palabra y dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Y esto es hermoso porque esto habla de que Jesús siempre nos está observando, de que Jesús siempre nos está viendo. Cuando a nosotros nos va bien, Jesús nos está viendo. Cuando a nosotros nos va mal, Jesús nos está viendo. En el triunfo Jesús nos observa, en la derrota también nos observa Jesús. Y hay una palabra en la Biblia que está en Lucas 5 que dice la pesca milagrosa del título, que dice que Jesús venía caminando con un montón de personas y dice que allá a lo lejos vio 2 barcas y 2 pescadores que lavaban las redes. Y esa palabra es hermosa y es tremenda. Todos ustedes la conocen, que es la palabra donde Pedro pasó toda una noche pescando y no salía nada hasta que Jesús le dice, boga mar adentro, tira las redes y pescan un montón, una gran cantidad de peces. Pero ¿qué le quiero decir? Que cuando Jesús observa a la gente y nos observa a nosotros, que Jesús cuando estaba viendo a esos 2 pescadores lavando las redes, no estaba viendo solamente 2 personas lavando sus redes, estaba viendo 2 hombres que habían fracasado. Estaba viendo 2 hombres que habían estado toda la noche intentando pescar y no lo habían logrado. Y estaba viendo a la distancia 2 hombres que se estaban dando por vencidos, porque estaban lavando sus redes para guardarlas y para irse a sus hogares. Y eso es lo que me encanta de Jesús a mí, que siempre cuando nosotros estamos vencidos, cuando estamos cansados, cuando queremos guardar todo y darnos por vencidos, ahí aparece Jesús. Y eso es hermoso porque ese es el Jesús que nosotros predicamos, que cuando estamos caídos, que cuando estamos dañados, lastimados, ahí aparece Jesús. En el momento justo, exacto de nuestras vidas, es cuando Jesús aparece. Y es cuando Jesús nos ve.
Y Él no nos ve con un ojo de crítica ni de juzgar, sino con ojo de compasión, de amor, de misericordia. Ese es el Jesús que nosotros predicamos. Dice que Él vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. ¿Cuántas personas hoy podemos ver alrededor nuestro, en la calle o en cualquier lado, personas dispersas, personas que están desamparadas? Dice la palabra como ovejas que no tienen pastor. Y es impresionante porque una persona que no tiene un objetivo en su vida o que no tiene una meta, vive por vivir, no tiene sueño y no sabe a dónde se dirige. Está desamparada, está dispersa. Por eso siempre Dios va a hablar de que en la iglesia debe haber una unidad. Y la iglesia no es este auditorio, ni este templo, ni este edificio, sino que la iglesia somos nosotros, que Cristo vive en nuestros corazones. Pero para que nosotros estemos en unidad, debemos estar juntos. Porque siempre vamos a ser más fuertes cuando estamos unidos que cuando estamos separados. Por eso es importante congregarse. Porque es como siempre dice el pastor, una brasa en el fuego está encendida y va a estar encendida en el fuego. Pero si una brasa se separa del fuego, se va a ir apagando de a poco. Y eso nos pasa a nosotros cuando nos alejamos de Dios, quizás sin darnos cuenta o dándonos cuenta, vamos perdiendo ese amor por Dios y nos vamos apagando lentamente. Por eso Dios quiere que nos congreguemos. Miren lo que dice esta palabra. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis de aquel día que se acerca. No dejando de congregarse, dice el Señor. Por eso es importante que estemos acá los domingos, que nos congreguemos. Y en el libro de Romanos habla de los débiles en la fe. Y muchas veces somos débiles en la fe. Quizá muchas veces yo me siento débil, el pastor se siente débil, ustedes se sienten débil. Entonces cuando venimos acá nos alentamos, nos podemos dar un abrazo, podemos orar los unos por los otros. Por eso la importancia de congregarse, de ser unidad. Y no es que uno está más arriba ni más abajo que el otro, ni que uno es más importante, somos todos iguales. Todos somos miembros del mismo cuerpo, dice la palabra. Y el cuerpo es Cristo, el cuerpo es la iglesia. Amén. Decía que estas personas estaban dispersas y desamparadas como ovejas que no tenían pastor. Y muchas veces cuesta estar bajo un pastor, estar en una iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces viene el orgullo a nuestra vida y queremos hacer todo como nosotros decimos. Y si bien es el pastor o la pastora no nos maneja la vida, porque nadie le maneja la vida a nadie, y Dios nos da el libre albedrío, pero sí tenemos que entender que podemos ir al pastor o a la pastora y buscar una dirección, una guía, un consejo, una enseñanza basada en los principios, en la palabra de Dios. Y eso es hermoso, tener un hombre de Dios, una mujer de Dios, que yo siempre voy a contar con él o con ella, que va a estar ahí para darme consejo, para darme palabra, para enseñarme en los momentos más difíciles. Por eso es importante de que podamos tener un pastor. Pero la palabra dice que el pastor de los pastores, el Rey de Reyes, es Jesús. Amén. Dice la palabra en el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de amor, por senda de justicia, por amor de su nombre. Entonces eso tenemos que entender, que Dios es nuestro pastor, que Jesús es nuestro pastor. Y dice, nada me faltará. ¿Por qué? Porque Él es mi proveedor. En los momentos más complicados donde estemos necesitando algo, seguramente un tema de salud o de economía, Él me va a proveer. Él me va a proveer el dinero que yo necesito para pagar el alquiler. Él me va a proveer el milagro que yo necesito para ser sano. Él va a proveer el milagro que yo necesito para mi restauración familiar, con un padre, con mi esposo, con mi esposa. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios siempre trae descanso a nuestras vidas. Así estemos súper cansados, Dios trae descanso a nuestras vidas.
Y eso es algo que tenemos que entender. Cuando estemos cansados, separarnos, ir a nuestro hogar, al lugar de comunión, al altar, como quien dice, y encontrar el descanso en Dios. Seguramente una sola palabra de la Biblia, un solo versículo, traerá descanso a nuestras vidas. Un tiempo de oración a solas, en la intimidad con Dios, traerá descanso para nuestras vidas. Dice, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Lo que le decía recién, ser guiados por un pastor, ser guiados por Jesús, vivir según lo que dice la Biblia, poder caminar según lo que dice la Biblia, no ser disperso o estar desamparado, sino estar protegido, estar cubierto, estar bajo el amparo de Dios, que Él nos protege. Amén. Sigue la palabra y dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies, la cosecha, es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la cosecha que envíe obrero a su cosecha, a su mies. Y si nosotros vemos esto, Él está hablando a sus discípulos. Él está trayendo esta palabra, dice, entonces dijo a sus discípulos. Y Dios me mostraba en esta palabra que muchos de esos discípulos, antes de ser discípulos, eran otras personas. Y cómo Dios los fue transformando, cómo Dios los fue cambiando, cómo Dios fue haciéndolo nuevas criaturas. Por ejemplo, el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo, era Saulo. Andaba encargado del gobierno de Roma, matando personas, matando cristianos, persiguiendo a la iglesia de Cristo. Hasta que un momento tiene un cara a cara con Jesús, un cruce, y Dios lo convierte. Y ahí pasa a ser Pablo. Por ejemplo, Simón. Simón era un simple pescador, que en la palabra de la pesca milagrosa, cuando Dios hace un milagro y pescan un montón de peces, Dios dice, de ahora en más serás pescador de hombres. Y le cambia el nombre, le pone Pedro. Después está Mateo, que era un recaudador de impuestos, odiado por todo su propio pueblo, por toda su propia gente. Él era odiado porque recaudaba impuestos y hacía negocios turbios. Pero viene Jesús y los llama y le cambia el nombre de Leví a Mateo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios puede transformarnos, que Dios es un Dios de restauración, que la palabra dice que somos nuevas criaturas. Y Jesús estaba viendo a sus discípulos como unos cosechadores de almas. Amén. Yo declaro en este día a cada uno de ustedes que serán cosechadores de almas para Jesús. Amén. Que nos convertiremos en cosechadores de almas para Dios. Que toda la gente que está afuera, perdida, como ovejas sin pastor, Dios nos usará como cosechadores de almas. Amén. Denle un aplauso a la palabra. Porque dice, la mies es mucha, es decir, que allí afuera hay muchas personas con necesidad de Jesús. Hay muchas personas que tienen la necesidad de conocer a Cristo, porque viven de una forma, viven de otra forma, pero no le encuentran solución a su vida. Hasta que Cristo llega a su vida y su vida es transformada. Pero para eso Jesús nos va a utilizar a nosotros. Vamos a ser puente de bendición, canal de bendición para esas personas. Vamos a ser cosechadores de almas para esas personas. Vamos a ir con una palabra. Amén. Y cuando Jesús nos observa a nosotros, y cuando Jesús observaba a estas personas que le dije, el apóstol Pablo, Simón, Mateo, Él no veía el presente, lo que estaban haciendo. Él veía su interior. Porque muchas veces el hombre ve el exterior, como el otro día predicaban sobre David, que estaba allá atrás, pastoreando una oveja, chiquitito, hasta que Dios lo sacó de allí y lo puso adelante. Dios ve nuestro corazón, nuestro interior. Quizá el hombre ve nuestro exterior y no valemos nada para el hombre. Pero Dios, cuando nos ve, observa y ve nuestro interior. Y también observa a futuro nuestro potencial que tenemos. Fíjense en ustedes el potencial que tenía Saulo. Una persona con estudio, con fervor, con temperamento. Pero él estaba haciendo mal las cosas. Pero Dios lo escogió y lo transformó. Y un montón de libros del Nuevo Testamento los escribió el apóstol Pablo. Fíjense, Simón
fue transformado por el amor de Dios. Y fue no un pescador de peces, sino un pescador de hombres. Por donde andaba dice que su sombra hacía milagros. Era tremendo lo que Dios podía hacer. Entonces cuando nosotros nos sintamos en algún momento bajo autoestima, o viene alguien y nos dice que no valemos nada, o que valemos poco, que no somos nadie, que no vamos a lograr nada, no creamos eso. Echemos fuera todo en el nombre de Jesús, porque para Dios tenemos valor. Para Dios valemos mucho. Dios siempre ve en nuestro futuro un potencial, porque tenemos algo diferente adentro. Yo, Ricardo, creo que Dios te va a hacer un pescador de hombres. Yo creo, Ariana, que vas a ser una cosechadora de alma de Dios. Ruth, yo creo que si vos estás acá hoy, no es porque yo te invité o alguien te invitó, es porque Dios tenía un propósito en tu vida. Y Dios te va a usar para traer personas. Porque Dios va a hacer milagro en tu vida, en la vida de tu hija, y así vas a tener algo adentro tan fuerte que lo vas a querer compartir. Y Dios te transformará en una cosechadora de alma. Amén. Entonces, es hermoso cuando conocemos a este Jesús. Es Jesús que nos ve descarriado, nos ve disperso, pero que nos ve con compasión. Que nos ve con amor. Y el amor transforma todo. Así que esta era la palabra que yo les quería compartir hoy. Que sea de bendición para nuestras vidas. Aprendamos que en Dios seremos cosechadores de alma. Que allá afuera la mies está lista. Y que nosotros vamos a ser usados por Dios para cosechar alma. Lo que más nos importa a nosotros y lo que más tenemos dentro de nuestro corazón es que las vidas lleguen a Jesús y sean transformadas. A mí le voy a contar algo que por ahí es un poco loco. Yo muchas veces escuchaba que en las prédicas y los pastores hablaban, no, porque Dios me habló audible. No, Dios me habló audible. Y yo decía, eso es mentira, eso no existe, decía yo. Y hasta que un día me tocó a mí. Hace muchos años atrás estaba en el baño de mi trabajo en la fábrica. Y estaba ahí y yo escuché que Dios me nombró la palabra familia. Y me quedé helado, congelado, porque era una palabra audible. Y después le conté a Gemi. Gemi me dice, pero no le preguntaste. No, me quedé congelado porque... Y desde ese momento Dios como que puso algo en mi corazón por la familia. Quizá un llamado, un propósito. Y eso es lo que nosotros amamos, a la familia. A las personas que lleguen a Cristo, que sean transformadas, que sean nuevas criaturas. Por eso es importante que cada domingo estemos acá presentes, que podamos congregarnos, que estemos para darnos fuerza, para dar un abrazo, una palabra, un consejo. Me pasó esto, a mí me pasó esto. Para nosotros, para el pastor, siempre es importante verlos acá. Muchas veces uno llega con un montón de problemas y ve la gente en la iglesia y eso a uno le da fortaleza en su interior. Así que esa era la palabra que les quería compartir hoy. Estaba en Mateo 9, versículo del 35 al 37. Y espero que sea de bendición para sus vidas y le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús.